La instrumentación y control de procesos industriales es un campo de la ingeniería en el que la integración de tecnologías se enfoca en la optimización de procesos que el sector productivo requiera. Para lograr su objetivo, la instrumentación y control de procesos industriales se soporta en ramas de la ingeniería como la automatización de procesos, sistemas de control, telemetría y seguridad de los procesos. Tienen como propósito fundamental el análisis, el diseño y la automatización de procesos en diversos sectores de la industria. Y dentro de este sector se sitúan empresas como BCB, una ingeniería tecnológica con más de 20 años de experiencia. Y para conocer un poco más acerca de BCB y ver qué soluciones ofrece al mercado, hablamos con Javier Bezares, su CEO. Javier, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Para empezar y para que os conozcamos un poco más, haznos un poco de historia de BCB. Pues la empresa la fundamos en el año 96. En aquel momento, pues en Cataluña, en el País Vasco, había alguna empresa que hacía temas de visión artificial, pero muy poquitas en Madrid. Nosotros pues estamos en Madrid y entonces pues decidimos hacer pues una empresa. Y desde entonces pues nos hemos especializado en sistema de adquisición de datos, visión artificial, y ahora mismo pues somos distribuidores e integradores de FLIR. FLIR es el mayor fabricante mundial de sensores termográficos y es eso, pues estamos muy especializados en termografía infrarroja, en medidas de temperaturas en contacto, pues para todos los sectores de la industria. Si nos centramos en el producto, ¿qué productos y servicios prácticos ofrecéis a las empresas? Contanos un poco para que lo entendamos bien. Nosotros realmente lo que hacemos es software y lo que hacemos es ofrecer soluciones a la industria. Por ejemplo, medimos temperatura desde 40 bajo cero hasta 2000 grados, medidas de temperatura sin contacto. Y, por ejemplo, si hablas de un termopar necesitas contacto. Nosotros podemos medir pues a 10 centímetros, a 2 metros, o siempre decimos que medimos la temperatura del sol, que está a 150 millones de kilómetros, con lo cual la distancia no es un inconveniente. Y de manera indirecta, con esa temperatura, podemos medir pues humedades, uniformidades, soldaduras, defectos, microporos, es decir, muchas cosas utilizando esa variable que es la temperatura. ¿Qué novedades presentáis o qué productos presentáis aquí en la feria, en Advanced Factory? Pues realmente nuestro valor añadido, es decir, FLIR, pues las cámaras de FLIR son muy bonitas, pero realmente es una commodity, es decir, tú puedes coger la cámara de una estantería. Entonces nuestro valor añadido es, hemos diseñado un ecosistema que le llamamos BCB Monitor alrededor de todas las cámaras, tanto de la gama industrial como científica de FLIR. Entonces eso, nuestro valor añadido es esa integración de las cámaras. No vendemos cajas al cliente, sino le vendemos soluciones, intentamos resolver los problemas que tiene. ¿Y cómo es el perfil de la empresa que utiliza vuestros productos? Pues en general son empresas medianas, pequeñas, grandes, es decir, estamos hablando pues en automotriz todos los OEM, todos los Tier 1, Tier 2, Tier 3, pues alimentación, plásticos, siderurgia, es decir, estamos hablando todos los sectores, es decir, terminaríamos diciendo antes dónde no es aplicable, que realmente no se me ocurre ninguna. ¿Qué mejoras a la industria producen vuestros productos? Cuando hablamos de Industria 4.0, yo creo que para nosotros Industria 4.0 quiere decir IoT, pues Internet de las Cosas, quiere decir trazabilidad, quiere decir repetibilidad. Entonces, mediante esos sensores de temperatura, lo que hacemos somos capaces de coger datos de manera automática, procesarlos y entonces pues ser conscientes de esa trazabilidad y esa repetibilidad. Era Lord Kelvin que decía que lo que no se mide no puede ser mejorado. Nosotros ayudamos a mejorar esos procesos y viendo la temperatura. La temperatura está presente en cualquier proceso mecánico, eléctrico o electrónico, da igual de lo que estemos hablando, que siempre hay detrás temperatura. Y a la larga, ¿qué beneficios aporta a la empresa esta automatización de todos estos servicios? Pues cuando hablamos de trazabilidad y repetibilidad, hacer una cosa bien es difícil, pero hacerla 1 millón de veces bien es muy, muy, muy complicado. Nosotros lo que ayudamos es a intentar hacer 1 millón de veces las cosas igual y luego, evidentemente, es hacerlas igual de bien. Eso es el objetivo final. ¿Cómo dirías que se está adaptando la industria española a todos estos cambios, a esta transformación digital? Nosotros tenemos presencia en España y en México y estamos desde hace 5 años. Entonces, pues obviamente entre España y México hay pues diferencias muy, muy grandes.
pero bueno, pues en México hay oportunidades muy interesantes y nosotros pues realmente sí es verdad que productos nuestros se venden mejor en México. En México los márgenes son más grandes, es decir, pues hay diferencias entre los dos países, pero bueno, pues evidentemente a pesar de eso, pues la incorporación de la industria 4.0 es imparable, es decir, otra cosa es, pues si hablamos que a los robots tienen que pagar seguridad social o no, eso es, pero decir que va a haber robots y que va a haber ubicuamente es un hecho, pues la industria 4.0 es un hecho, entonces pues lo que hay que hacer es aprovechar los beneficios que te da la tecnología para intentar pues conseguir ventajas de esa tecnología. Hablábamos hablas de la 4.0, de la industrialización, de los robots. ¿Cómo está afectando todo este movimiento y esta transformación en el ámbito laboral? Porque se crea mucho debate en la introducción de las nuevas tecnologías, la industria 4.0 conectada, dónde va a quedar el trabajador en esa nueva industria, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que plantear el futuro? Yo creo que nos ha tocado vivir un momento de cambio, entonces pues el futuro... Hay gente que dice que como no puedes predecir el futuro, lo que tienes que hacer es crearlo, y es verdad, pero evidentemente pues hay muchas incógnitas en ese futuro y evidentemente el tema laboral, es decir, es obvio que hay muchos trabajos que van a desaparecer y otros que van a crearse, pero posiblemente se creen menos. Entonces, cuando hablamos de trabajos que van a desaparecer, es realmente los trabajos que no tienen valor añadido, entre comillas. ¿Qué quiere decir valor añadido? Es decir, hay cosas que nosotros interpretamos que tienen valor añadido, pero si es capaz de hacerlas una máquina, no tienen valor añadido. Entonces, todo eso va a desaparecer, esos trabajos. Entonces, pues no es fácil buscar trabajos adicionales y ahí va a haber un problema laboral fuerte. Entonces, pues realmente pues nos tendremos que intentar acomodar a la nueva situación de la manera mejor y pues yo creo que entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Tenemos que casi transformar un poco las actividades del futuro, es decir, cuando aparecen nuevas tecnologías desaparecen unos puestos de trabajo, pero se crean de nuevos. Eso es. Tenemos que viajar un poco hacia la transformación. Hay que ser realistas también. Que posiblemente los nuevos trabajos sean menores, es decir, si es verdad que pueden pues aparecer, es decir, yo creo que la formación es muy 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 importante, entonces pues la mejor inversión que puedes hacer es en formación, entonces pues eso tienes que ser consciente de ello y bueno, pues hay que prepararse un poco para el futuro. Javier, ¿con qué objetivo ha venido BCB al Advanced Factory? Pues para nosotros hablar de Industria 4.0 es totalmente estratégico, es pues el futuro tanto en España como en México. Entonces, pues antes he dicho que la mejor manera de predecir el futuro es generarlo. Entonces, la manera de crear ese futuro es estar aquí. Y entonces, pues intentar oler, por decirlo de alguna manera, por dónde van esas nuevas oportunidades, buscarlas. Nosotros realmente somos una pyme, somos una empresa pequeña y somos una empresa de nichos. Es decir, nosotros tenemos que buscar oportunidades de negocio y crear esas oportunidades a lo mejor donde otros no las ven. Eso es nuestro trabajo y eso es pues lo que llevamos haciendo 22 años. Por lo que estás viendo en la feria, ¿cuál es la tendencia de esta industria 4.0? ¿Hacia dónde vamos a ir? Pues hablar de manufactura aditiva, hablar de impresión 3D en plástico, en metal, eso es el futuro. Es decir, ¿qué va a pasar de aquí a 5 años? Que los coches se van a hacer con una impresora 3D. Entonces, si lo piensas, entre un Mercedes y un 600, simplemente es cuestión de software. Es decir, tú tendrás una impresora con cabezales pues de caucho, de plástico, de vidrio, de metal, y entonces harás un coche, pues no sé ni en qué tiempo, pero ya todo eso será software. Entonces, lo que es la fabricación va a sufrir, bueno, ya está, es decir, HP, por ejemplo, hablábamos que dentro de poco pues habrá impresoras que van a hacer ya circuitos electrónicos, pues porque esas tintas tendrán pues unos componentes conductores que serán capaces de hacer pues conductores mediante impresión. Es decir, ahora mismo, bueno, el futuro ya está aquí y todo eso es ya, es decir, estamos hablando de muy poco tiempo. Centrándonos en la feria, hoy es la segunda jornada del evento. ¿Qué balance estáis haciendo de lo que lleváis hasta el momento? Para nosotros la verdad que
vamos a pocas ferias al año, la verdad que, y para nosotros, es decir, estos 2 días, y bueno, ayer pues participamos también en unos coloquios y fuimos ponentes, y la verdad que hasta ahora la impresión ha sido muy muy buena. Ha pasado gente, nosotros, nuestro tipo de sector, es decir, nuestros clientes son muy muy variados, y realmente esa variabilidad en nuestros clientes la hemos visto en el stand. Ha parado gente pues de perfiles muy diferentes, y la verdad que eso es un poco la riqueza de nuestro trabajo. La verdad que estamos muy contentos. Pues Javier, ya para ir finalizando, ¿qué objetivos se ha marcado BCB para este 2018? Pues crecer en México y crecer en España. Y es eso, pues crecer. Antes decía que teníamos una historia de 22 años, lo que pasa que pues hemos estado en el mundo automotriz durante unos cuantos años, hemos estado pues ahora mismo la termografía infrarroja, como comentaba, y FLIR como pues socio tecnológico para nosotros es fundamental, y sobre todo en el 2017 hemos estado desarrollando pues ese ecosistema, ese entorno basado en el BCB Monitor, y realmente el 2018 tiene que ser un año un poco de cosecha, pero bueno, cuando hablamos de cosecha es que tenemos que trabajar también muchas cosas, es decir, siempre cuando hablamos de la competencia, a mí sinceramente la competencia no me preocupa lo más mínimo. Es decir, yo sinceramente no tengo problema de hablar con nadie de lo que hacemos, porque me va a enriquecer hablar. Entonces, la competencia simplemente, si alguien quiere ver qué hacemos, pues mientras vea qué estamos haciendo, hemos dado 2 pasos para adelante. Entonces, pues como decía, pues el 2018, aunque es un año en el que tenemos que recoger un poco los réditos de lo desarrollado, pues tenemos que seguir avanzando, porque no te puedes quedar parado en ningún momento. Es decir, hay un dicho, dice que también que pues todas las empresas que hoy son grandes, mañana pueden estar todas arruinadas. Es decir, sabes tu historia pasada y hoy, pero el futuro simplemente lo da el trabajo. Y hay que seguir andando y hay que seguir trabajando. Pues Javier, muchísimas gracias por haber pasado por aquí a hablar con nosotros, y muchos éxitos para lo que queda de feria. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.